iniciar la clase del día de hoy que está programada con el tema, aquí lo presentamos, vamos a desarrollar la ley 30364, una ley que se encarga no solamente de sancionar estos casos de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, sino que, como bien lo hemos venido notando, también tiene esta capacidad de prevenir este aspecto ex ante y, sobre todo, erradicarla en un futuro. Bien, este curso entonces comprende el análisis de la ley 30364. También se me ha asignado analizar los delitos sexuales para finalmente ofrecerles eh, un compilado de jurisprudencia que básicamente lo que hace es anotar cómo es que actualmente se encuentran las resoluciones judiciales en nuestro país. Bien, entonces vamos a tener que iniciar con algunas nociones previas. ¿Cuáles son estas nociones previas? Primero, tener claros los propósitos de la ley. Esta ley tiene como objeto la protección inmediata de las víctimas, por un lado, la reparación de los daños ocasionados a las víctimas y, sobre todo, también en esta otra cara de la moneda, la reeducación de los agresores. Es decir, es una ley que no solamente está pensada en las víctimas, que, como sabemos, sería el eje central de protección de la norma, sino que también tiene este objetivo, y esto también en ánimo de ahondar un poco más de lo que significa la prevención, que venimos con esta función de reeducación. Es decir, no solamente se agota en la sanción al agresor, que si bien es un paso legítimo y legal, sino que acá también está enfocado en la reeducación de los agresores. Bien, ahora, el objeto de la ley, como ya lo estamos indicando, tiene estas categorías. No solamente sancionar, sino también erradicar y prevenir. Aquí está el ámbito y todos los ámbitos que estamos tocando, no solamente el ámbito privado, también el ámbito público. Esto no afecta a ninguna edad, no hay distinción alguna y en cualquier situación. Ahora bien, y vamos a entrar un poco más rápido porque quiero detenerme en el proceso especial de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. ¿Cuáles son los principios rectores que debemos tener en cuenta al momento de comentar sobre estos aspectos? Esta ley 30364, principios como la igualdad, como la no discriminación, como el interés superior del niño, veremos también, y seguramente ustedes han revisado autos que otorgan medidas de protección y que también en afán de custodiar, garantizar el interés superior del niño, es que también otorgan medidas cautelares, ¿no? Medidas provisionales que se van a encargar no solamente de esta fase de medida de protección propiamente dicha, sino sobre todo también esta medida cautelar. Veremos que a veces en casos, por ejemplo, que incorporan a menores de edad, en una situación de violencia, un contexto de violencia que se va a tener que determinar, primigeniamente el juzgado de familia otorga una medida de protección, pero a la vez también puede otorgar, por ejemplo, la tenencia provisional de los menores. Entonces, no es una situación aislada la medida de protección, sino que está también de la mano y garantizando, repito, el interés superior del niño, es que tiene estas facultades para pronunciarse respecto a algunas cuestiones cautelares. Ahora bien, tenemos también la debida diligencia, la intervención inmediata y oportuna. Y sobre esto también podemos abrir un debate infinito, ¿no? Porque también hemos podido ver posiciones encontradas en cuanto a esta famosa intervención inmediata y oportuna. Y esto tiene un trasfondo desde la naturaleza de las medidas de protección. Primero, las otorga un juez de familia, legitimado totalmente y competente, claro que sí, pero que tiene que actuar conforme a la norma de manera inmediata. Si se dan cuenta, un juzgado de familia tiene esta función tuitiva, esta función cautelar, y por tanto tiene que actuar de manera rápida, inmediata. No se le exige, por tanto, los mismos presupuestos y criterios que a un juez penal cuando tiene que condenar a un agresor, sino que básicamente lo que se hace es atender de manera inmediata. Bien, entonces, esto es en relación a la intervención inmediata y oportuna. Vamos por otro lado
con la sencillez y la oralidad. También es otro debate que podemos abrir en la prescindencia o no de la audiencia para las medidas de protección. Existe un debate también que llegó hasta el Tribunal Constitucional, en el cual indicaban que no era constitucional el hecho de otorgar medidas de protección prescindiendo de la audiencia, porque a este supuesto agresor o agresora no se le estaba notificando ni comunicando oportunamente y por tanto simplemente se les notificaba una medida de protección. Al respecto, el mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado y sobre esto también podemos hablar largo y tendido porque primero les comento qué han indicado. Lo que se ha indicado es que efectivamente no se afectaría ningún derecho de defensa. Cuestión que evidentemente hay que guardar reparos, porque si vemos a nivel especial este proceso, podemos verificar y atender que efectivamente sí se estaría de alguna manera trastocando el derecho de defensa. Estamos claros y seguramente ustedes tienen esta o coinciden en que al notificar únicamente la medida de protección, claramente se está recortando el derecho. El Tribunal Constitucional lo que ha indicado es que frente a este derecho o el derecho de defensa que le asiste a cualquier presunto agresor y la presunción de inocencia en concordancia, estamos con este otro derecho en un afán de ponderación de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, el derecho de las víctimas. Y nos dice, pongamos esto en una balanza y en realidad no se estaría afectando el derecho de defensa, señala el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque a este agresor o agresora, presunto agresor o agresora, le estoy dando la oportunidad de al notificarle ejercer su derecho. ¿Cuál es el derecho? A la doble instancia. Y por tanto, esta persona tiene esta oportunidad para que en el plazo de 3 días de notificado del auto que otorga medidas de protección o que no lo otorga, ¿no? Pero principalmente estamos en el lado de que lo otorga las medidas de protección, tenga esta oportunidad para recurrir y que sea una sala superior quien dictamine si confirma, revoca o declara nulo este auto de medidas de protección. Podemos también tener algunos pareceres contrarios, pero esto es lo que actualmente tenemos en nuestro Tribunal Constitucional. También se está cuestionando en ese sentido si el principio rector es la oralidad y la sencillez claramente, estamos viendo que se relaja de una forma tal que se pueden transgredir derechos fundamentales. Vamos a ver también, teniendo como base estos principios rectores, porque para esto siempre tenemos que aplicar esta base, ¿no? Este denominador común que vamos a analizar, o el punto de partida sobre el que vamos a revisar el proceso especial de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, que una medida de protección tiene mínimamente que ser eficiente y proporcional. De nada nos sirve otorgar medidas de protección automáticas si éstas no reparan en la proporcionalidad y la eficiencia. De nada sirve otorgar una medida de protección, porque si se dan cuenta, por estadísticas, todos los distritos judiciales otorgan medidas de protección. Y más bien es la excepción no otorgarla. Pero ahora veamos con este grueso de casos en los cuales se otorgan medidas de protección. Veamos qué tipo de medidas de protección se otorgan. Y aquí viene el aspecto de la proporcionalidad y la eficacia. De nada me sirve otorgar una medida de protección, por ejemplo, de abstenerse de ejercer actos de violencia física, psicológica, económica, sexual contra la presunta víctima o la víctima si no es acorde con la necesidad de esta víctima. Si esta víctima lo que necesitaba más bien es la prohibición de acercamiento, por ejemplo, y al revés, de nada nos sirve y se han visto casos, se han probado casos en los cuales se ha instrumentalizado al proceso de violencia y otros para obtener algunos otros beneficios, lo que se denomina en doctrina los móviles perversos, utilizando el sistema, una herramienta para solicitar medidas. Y esto no solamente en una u otra situación. Me ha pasado y me ha tocado ver casos en los cuales, por ejemplo, ustedes saben que cuando ya el amor se acaba,
y hay hijos en común, evidentemente pueden haber algunas diferencias. Y claramente la sala civil y toda la jurisprudencia civil siempre remarca en esta gran diferencia entre lo que significa violencia familiar de lo que es un conflicto familiar. Conflictos familiares seguramente la tienen las múltiples familias. Levante la mano, ¿quién tiene la familia perfecta? Que nunca ha tenido ningún problema con su familia. No existe. Entonces, los conflictos familiares en este contexto social es totalmente normalizado. No, conflicto. Lo que no está permitido claramente es la violencia. Por tanto, estamos hablando de otro nivel de análisis y por tanto, no por cualquier conflicto, diferencia que tenga con un familiar, significa que evidentemente estamos dentro del contexto de violencia. Bien, entonces tengamos en cuenta esto para efectos de trabajar propiamente lo que significaría este aspecto ya práctico del proceso mismo de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, pero no perder de vista estos principios rectores. No están en vano en nuestra norma, tienen mucho que ver y de hecho explican muchísimas cuestiones que lamentablemente se están diseñando en la actualidad. Ahora, los enfoques también. Estos son todos los enfoques que deben tomar en cuenta y que se recoge claramente en nuestro código, inspirado en algunos otros instrumentos convencionales. Bien, por tanto, entendemos por violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal en cualquiera de los ámbitos. Y aquí están los contextos de violencia que vamos a trabajar en su oportunidad. Dentro de la familia, que esta es la unidad doméstica, también se le conoce así, en cualquier otra relación interpersonal, la que tenga lugar en una comunidad, ya a nivel mucho a mayor escala, y la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Bien, ahora, ¿qué entendemos por violencia en contra de los integrantes del grupo familiar? En esta misma línea, cualquier acción o conducta que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual a la víctima, ¿no? Producida en este contexto. Es un aspecto muy relevante comprender cuando hablamos de este contexto. Hay una relación de responsabilidad, confianza o poder. Por tanto, no cualquier contexto calzaría en este aspecto de violencia familiar de parte de un integrante a otro del grupo familiar, con especial consideración con las infancias, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores también y personas con discapacidad. Sujetos de protección en las mujeres en toda la etapa y en los miembros o integrantes del grupo familiar también estamos hablando de los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras, ascendientes, descendientes, lo tienen aquí en este catálogo que pueden identificar propiamente. Pero recuerden, no basta este aspecto limitado de indicar, bueno, tenemos un conflicto con mi madre, violencia familiar. ¿Por qué? Porque aquí está ascendientes, listo. Es un criterio demasiado básico, demasiado limitado y que no satisface, porque faltaría para encuadrarnos en un caso de violencia familiar este contexto, tener este contexto de responsabilidad, subordinación, poder que existe con la víctima. Bien, ahora, los derechos claramente los tenemos aquí enmarcados, el derecho a una vida libre de violencia como un principal pilar en la lucha frontal contra la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Tenemos el derecho a la asistencia y la protección integral. Por tanto, está incluido acá el acceso a la información, la asistencia jurídica y defensa pública. Por eso es que tenemos muchos programas Aurora, el Centro de Emergencia Mujer, para atender específicamente este tipo de casos. Promoción, prevención y atención de la salud y atención social. La salud entendida en el aspecto macro, no solamente a nivel físico, sino también y sobre todo el psicológico. Otros derechos laborales, derechos en el campo de la educación, y vamos de lleno a este procedimiento establecido por la ley 30364. Bien, en esta ley vamos a poder identificar lo más importante y tener en claro también que cuando hablamos del proceso de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, no solamente nos estamos enfocando en la ley 30364. También podemos aplicar, y se aplica, de hecho, si intervienen, por ejemplo, menores, la ley
27337, que es el Código de Niños y Adolescentes. ¿Por qué? Principio de interés superior del menor. ¿Por qué creen que una medida cautelar también, si intervienen menores, se tienen que pronunciar también sobre cuestiones incidentales como la tenencia provisional o un régimen de visitas? Porque efectivamente esta ley no es aislada. Interviene el Código Procesal Penal, porque como vamos a poder dilucidar y desmembrar esta ley, tenemos una primera parte que es una etapa de protección y una segunda fase que es una etapa que se llama sanción, pero prefiero decirle una etapa penal, porque acá viene un híbrido, si se dan cuenta. Y también si se dan un poco de cuenta la evolución legislativa o los antecedentes de esta ley, si vemos, es la primera vez en la historia peruana que tenemos este componente penal en nuestra ley de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Podemos ver antes que hay casos en los cuales, por ejemplo, era permitida la transacción en casos de violencia. Imagínense, cuestiones que actualmente están totalmente proscritas, pero antes el agresor y la víctima se podían juntar en un centro de conciliación y esto era totalmente válido. Este acuerdo era válido porque esto se vislumbraba a nivel de un juzgado de paz letrado, se presentaba al juez de paz letrado y bueno, había una forma de transar y por tanto una forma de culminar el proceso de manera anticipada. Esto con la ley anterior. Luego viene, mediante esta reforma, la ley 30364 y cambia este paradigma. Se prohíben estas cuestiones por aspectos principalmente de protección o de tutela máxima a las mujeres integrantes del grupo familiar, principalmente, ¿no? Y se toma en consideración que sí, correcto. Vamos a analizar todas estas cuestiones. Denme un momento, por favor, para poder, si tienen alguna duda, pueden irla escribiendo en el chat, porque es un tema muy complejo. Se me han encomendado aspectos no solamente de la ley de violencia, sino también de delitos sexuales. Ustedes me dicen si me detengo mucho más aquí y dejamos un poco de lado lo otro, o me permiten, por favor, continuar para aportarles todos estos puntos que se les ha prometido en el flyer, porque me parece que eso es totalmente importante y va engarzado, ¿sí? Vamos avanzando con esto. Y si tienen preguntas, nos detenemos en la caja de comentarios. ¿Me permiten, por favor, continuar? Muchísimas gracias con la venia de todos ustedes. Continuamos entonces. Como les decía, esta ley tenemos que interpretarla también en este aspecto de la evolución legislativa, ¿sí? Esta ley anterior no se prevía, por ejemplo, un aspecto, un componente penal. Era impensable. Estábamos hablando de que estos casos se analizaban como cuestiones muy domésticas. No había mayor trascendencia. Con esta ley 30364 se cambia este paradigma y por eso les digo, no podemos interpretar esta ley de forma aislada. Tenemos el Código de Niños y Adolescentes, tenemos el Código Procesal Penal, porque ya veremos a continuación, les estoy haciendo solo una antesala del mismo proceso de violencia que lo vamos a analizar, que esto se divide en dos fases. Una etapa de protección que le compete única y exclusivamente, entre otros elementos que van a acompañar al juzgado de familia, porque solamente por competencia y legitimidad le corresponde a un juez de familia otorgar o no medidas de protección. Podemos denunciar ante la comisaría, ante la fiscalía o ante el juez de familia. Pero en cualquiera de los casos, el juez de familia será el encargado de otorgar o no medidas de protección. Una vez vamos a analizar el aspecto central de ello a continuación. Una vez otorgada o no estas medidas de protección, se remitirán los autos a la fiscalía. ¿La fiscalía qué? Penal. Y acá viene por ese motivo este componente y la concordancia con el Código Procesal Penal. Y también en lo que corresponda un Código Procesal Civil. Bien, entonces, como ya les he adelantado, podemos denunciar en cualquiera de las instituciones públicas, pero finalmente el juzgado de familia será el encargado de otorgar o no medidas de protección. En defecto, cuando no exista juzgado de familia,
será competente efectivamente el juez de paz letrado, incluso si no hay juez de paz letrado, el juez de paz no letrado. Bien, ahora vamos avanzando un poco más. ¿Quiénes pueden denunciar? Cualquier persona. La persona agraviada puede denunciar la Defensoría del Pueblo o cualquier persona que conozca los hechos de violencia. ¿Bien? Bien, ok. Bien, vamos a ir explicando poco a poco los temas. No se preocupen, por favor. Vamos a ir avanzando. Si tienen alguna duda, vamos a ahondar. Les repito que estoy haciéndoles una antesala. Les pido su total atención para poder tratar estos temas tan complejos que tal vez no nos tomen estas 2 horas, sino en algunos otros diplomados vamos a poder complementar. Pero les voy a dar algunas bases que corresponden y que les van a servir para su experiencia profesional, académica, entre otras. Bien, vamos a continuar. Consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de abordar este recorrido de este proceso especial de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. La niña, niño, adolescente agraviado podrá denunciar hechos de violencia sin presencia de una persona adulta. Esto seguramente muchos de ustedes ya lo saben, repito, vamos a hacer una clase en la cual esté dirigida no solamente a los profesionales, sino también a los que recién se inician en esta materia. No se preocupen por eso, pero vamos con estas consideraciones y tomen nota, o de todas maneras estas presentaciones van a ser compartidas para ustedes. Pero vamos con esto. La niña, niño, adolescente agraviada podrá denunciar los hechos de violencia sin presencia de una persona adulta. Un gran cambio porque, como ustedes saben, teníamos estas barreras en las cuales, como ustedes saben también, un niño, niño, adolescente que es menor de edad no puede acudir sin una persona adulta. Pero ahora este cambio es tan relevante que se permite que denuncien hechos de violencia sin presencia de una persona adulta, para lo cual va a ser amparado, evidentemente, porque cuenta con defensa gratuita. Tiene la Defensoría Pública que apoyar en estas situaciones. Se veían casos, y me ha tocado revisar jurisprudencia abundante en esta materia, en la cual muchas veces, si ustedes se dan cuenta, existía violencia sexual, por ejemplo, de una menor con su padrastro, de una menor con su padre, de una menor con su tío. Y en muchos de estos casos, las madres comprendían y sabían estas cuestiones. Incluso hay una jurisprudencia muy, muy delicada y muy grave que trastoca bastante, en el cual indica, ¿no? La madre subía el volumen del televisor y le decía a su hija, te vas a portar bien con él, ¿no? Una cuestión básica en la cual, básicamente lo que les trato de decir es que existía esta cuestión de no denunciar, de mantenerlo en el seno familiar, de evitar los escándalos. Bueno, esta cuestión ha sido revertida porque ahora niños, niñas o adolescentes podrán denunciar hechos de violencia sin presencia de una persona adulta. Otra cuestión relevante, la denuncia puede ser interpuesta de manera verbal o escrita. No se necesita presencia de un abogado o abogada. No es necesario tampoco llevar el DNI para denunciar, sin embargo, es un documento importante para las gestiones posteriores, para cuestiones de identificación sobre todo. Todo trámite, lo más importante, es gratuito en la comisaría, en el juzgado, en la fiscalía, en el Instituto de Medicina Legal, en el Centro de Emergencia Mujer y en todas las instituciones públicas. Bien, ahora vamos con estos aspectos de fondo. Características de esta fase de protección. Vamos en una primera fase, repito. El proceso especial de violencia se divide en dos: una etapa de protección y una etapa de sanción, o llamada la etapa penal. En la etapa de protección está a cargo del juez de familia. Repito, en todos los casos, conforme se hagan las denuncias, tendrán que ser remitidas al juez de familia. Y se tienen algunas características esenciales en esta fase de protección. Tenemos un proceso tutelar. ¿Qué significa esto? Que lo más importante para el juez de familia es proteger a la víctima y evitar que sufra un nuevo evento de violencia en cualquiera de las esferas. No le consta que ha ejercido violencia, pero su función es de evitar
con una ficha de valoración de riesgo, dependiendo qué riesgo tiene, porque eso significa la ficha de valoración de riesgo, que lo vamos a ver. Tengo acá una imagen en la que ustedes van a ver cómo es una ficha de valoración de riesgo y más o menos cuál es el llenado. Vamos a ir avanzando, por eso les pido paciencia para llegar a cada uno de estos puntos. Y repito, son complejos, por tanto, pueden hacer las preguntas que correspondan en la caja de comentarios y las vamos respondiendo, ¿sí? Proceso tutelar, ¿qué significa? Repito, protección. La etapa de protección no es otra cosa más que una etapa tuitiva, una etapa en la cual el juez, sin mínimos formalismos, con los mínimos formalismos, tiene que atender de manera inmediata estos casos, ¿sí? Repito, no le consta que ha ejercido violencia a esta persona, no le consta que es un agresor o agresora, no le consta tampoco que se trata de una verdadera víctima. Pero no es su función descubrirla, sino que en este afán o en esta naturaleza de protección inmediata, ¿qué tengo que hacer? Evitar que nuevamente se pueda producir este presunto evento, hablando en términos legales. ¿A quién le va a corresponder descubrir si realmente fue víctima, si realmente es el agresor o agresora? En la fase siguiente, en la fase penal, en la fase o en la etapa de sanción, como le llaman en la ley, o en la fase penal. Porque con las garantías del mismo proceso penal, porque vamos a ver también que sigue la suerte del mismo proceso penal, y les voy a explicar esto a detenimiento, ¿no? Es que se le va a exigir a este juez penal todos estos con rigurosidad que condene o absuelva. Pero a este juez, si bien pertenece al Poder Judicial, es un juez de familia y este es un juez penal, no le va a corresponder esta misma función. Pero tampoco no le corresponde nada. Tampoco es que de manera automática pueda otorgar medidas de protección. Y acá viene el segundo punto, proporcionalidad y eficiencia. ¿Qué significa? Que tengo que otorgar una medida de protección a la medida. No le puedo otorgar a la víctima o a la presunta víctima cualquier medida de protección. Para esto también, no puedo otorgar de manera automática las medidas de protección. Si se dan cuenta, se puede verificar que tenemos una pandemia porque se ha generalizado estas medidas de protección que se otorgan a diestra y siniestra y muchas veces no atienden a estos criterios de proporcionalidad y eficacia. Una medida de protección tiene que estar a la medida de la necesidad de la víctima, no de otra manera. Bien, ahora, como les decía, y acá viene ya la parte más gráfica, todo esto se inicia con una denuncia. La denuncia puede ser verbal, escrita, de cualquier modo. Puede ser presentada ante la Policía Nacional del Perú, ante la Fiscalía o equivalente, o ante un juzgado de familia. Repito que en cualquiera de los casos, ¿quién decide? El juzgado de familia. Es el único competente para otorgar o no medidas de protección. Ahora bien, vamos a entrar a tallar con qué necesita el juzgado de familia para otorgar o no medidas de protección. Bien, si se denuncia ante la policía o a través de la fiscalía, se pondrá en conocimiento inmediato al juzgado correspondiente en el plazo de 24 horas y programará una audiencia. También, repito, se puede prescindir o no de la audiencia. También lo dice la norma. Se puede prescindir en virtud de la urgencia, de la necesidad de la víctima y de hecho, actualmente, lo vamos a ver, se puede prescindir en su gran mayoría. Pero ¿qué necesita este juez de familia o esta jueza de familia? Necesita mínimamente o requiere para realizarla una ficha de valoración de riesgo, artículo 28 de la ley 30364, y certificados de salud si hubiere lugar. Artículo 26 de la ley 30364. ¿Qué es la ficha de valoración de riesgo? Les voy a mostrar a continuación cómo es una ficha de valoración de riesgo y qué contiene. Aquí la tienen. No sé si la pueden ver, de todas maneras les repito que esto va a ser trasladado a ustedes. Si se dan cuenta, está dividido por bloques, ¿bien? En estos bloques se pueden identificar, por ejemplo, en una primera parte, los datos de identificación del operador o operadora que maneja o va a rellenar esta ficha de valoración de riesgo. Claramente tiene que estar una fecha, tiene que estar la institución de la cual proviene, probablemente sea de la comisaría, también puede ser el Ministerio Público, el Poder Judicial.
rellenan esta ficha de valoración de riesgo. Por lo general, como las denuncias son a nivel de la Policía Nacional del Perú, serán los encargados de la misma Policía Nacional del Perú quienes rellenen esta ficha de valoración de riesgo. Fíjense, esta es una de las tantas muestras de ficha de valoración de riesgo, por ejemplo, en mujeres víctimas de violencia de pareja. Hay otro tipo de violencia, padres a hijos, etcétera. Esta es una de las más frecuentes también, por eso es que para efectos prácticos la he elegido. El segundo bloque son los datos de identificación. Son los datos de identificación de la víctima, como ustedes ven ahí, la edad de la víctima y algunas otras, otra información relevante, ¿no? Pero de identificación sobre todo. Asimismo, si la víctima está en situación de discapacidad, sí o no, se marca con una X o un aspa, qué tipo, si tiene hijos menores de edad, dependientes, ¿no? ¿Qué lengua maneja? Lengua de señas y la identidad étnica que corresponda. Esta es el segundo bloque. Las instrucciones para el correcto llenado y vamos con el tema de fondo. Fíjense, hay rubros, si se dan cuenta. Los rubros están divididos en antecedentes, amenazas, control extremo hacia la pareja o expareja, entre otros. En el primer rubro, antecedentes, vamos a ver si es que esta víctima o esta presunta víctima que acude a la comisaría, por ejemplo, en este supuesto más común, ha tenido o no eventos anteriores de violencia, en cualquiera de los tipos. Puede ser que esta vez haya acudido por violencia física, pero haya tenido antecedentes de violencia psicológica. Ningún antecedente puede descartarse. Entonces, ¿qué es la ficha de valoración de riesgos? Es la sumatoria de factores de riesgos, porque estos factores de riesgos están traducidos en estas preguntas y están subdivididos por rótulos. Entonces, el rótulo antecedentes, violencia psicológica, física y sexual tiene un conjunto de factores de riesgos que lo ven a continuación. Uno, ¿ha interpuesto denuncia por anteriores hechos de violencia? Es la primera pregunta. Segunda, ¿con qué frecuencia su pareja o expareja la agredió física, psicológicamente en el último año? Fíjense el compuesto de la pregunta. Y las respuestas también, porque tienen una puntuación. Y este puntaje se va a tener que sumar y luego se va a distribuir entre un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo grave o severo. Bien, entonces, en atención a lo primero, estamos con ello. ¿Ha interpuesto denuncias por anteriores casos de violencia? Si me dice sí, vale 2 puntos. Si me dice no, evidentemente no hay ningún puntaje. Luego, ¿con qué frecuencia su pareja o su expareja le agredió física o psicológicamente el último año? Y vamos con ello. Si me dice diario, estamos con una alerta muy fuerte. 3 puntos. O semanal. Si me dice mensual, va dosificándose este puntaje. 2. Si me dice a veces, que me precise en qué sentido, quiere decir que no es mensual, sino, por ejemplo, 2 veces por mes, 3 veces por mes, a veces, ¿no? Y si me dicen no, no va a ningún puntaje. Y así sucesivamente se va a atribuir un puntaje que finalmente va a ser sumado para efectos de otorgarle el riesgo que puede tener. ¿Bien? Esto es básicamente lo que tienen a la vista los jueces de familia para efectos de comprender cómo le llega una ficha de valoración de riesgo en estos casos. Incluso, miren el 4. ¿Qué tipo de lesiones le causaron las agresiones físicas recibidas en este último año? En caso de violencia física, claramente, porque si no es un 0. Pero el rojo, la parte roja con 3, tiene un alto potencial, por eso es que está marcado de otro color. Esto ya viene así predeterminado. Entonces, es una persona, el usuario, en este caso, que se somete a esta ficha de valoración de riesgo, claramente va a tener a la vista o va a tener que evaluarse en virtud de estos factores de riesgo. Si es un caso de violencia de parejas. Y así sucesivamente van a seguir todas las fichas de valoración de riesgo que hubiera en lugar dependiendo del caso denunciado. Repito, y pregunta, mejor dicho, ¿la ficha de valoración de riesgo es la declaración de la víctima? ¿O se podríamos entender esta ficha de valoración de riesgo
como una declaración de la presunta víctima? Considero que sí, porque aquí lo que tenemos es lo que nos va a indicar la víctima y existe la presunción de veracidad. Yo no voy a dudar de lo que me dicen, yo no voy a dudar de que la víctima me dice sí y puedo pensar que no es cierto como funcionario. Y acá entra otro factor importante, la sensibilización y la correcta capacitación que tienen los efectivos policiales que llenarán esta ficha de valoración de riesgo. Díganme si acaso no se ha visto una ausencia de preparación en muchos de los casos. No lo digo en completo porque hay que felicitar algunos casos en los cuales conozco distritos fiscales que tienen o que manejan con la policía y que de alguna forma sí se responde a estas necesidades propias de las víctimas. Pero existe también otro terreno, otro gran porcentaje en el cual tenemos esta carencia. Y entonces, la ficha de valoración de riesgos también, junto con la denuncia, es la versión que tiene la víctima de violencia. Y esto, o sobre esto, va a trabajar el juzgado de familia, quien otorgará o no medidas de protección. Entonces, la oportunidad que tendría el presunta agresora sería ya en la apelación para recién defenderse, para recién leer el expediente y revisar si es que en el caso correspondió o no la atribución. Porque, por ejemplo, hay unas fichas de valoración de riesgos en los cuales, por ejemplo, si la expareja o la pareja forma parte del cuerpo policial o militar, tiene mayor valor que cuando no lo tiene. Entonces, me ha tocado ver algunos casos o revisar fichas en general en los cuales se marca así y cuando en la realidad nunca esa persona a la cual se ha denunciado, por ejemplo, pertenece al cuerpo policial militar. Entonces son cuestiones objetivas que se pueden verificar, pero también cuestiones que no se le pueden atribuir de manera inmediata a un juzgado de familia, porque entenderán, repito, principio de presunción de veracidad. Yo no puedo presumir que esta víctima viene a mentirme. Yo tengo que presumir que lo que me dice es correcto y por tanto lo que arroja la ficha de valoración de riesgo y ese puntaje, esta valoración que va a ir desde un riesgo leve con un puntaje, un riesgo moderado o un riesgo grave o severo, forman parte objetiva de este llenado. Existen otros casos en los cuales se minimizan las lesiones o la violencia que supuestamente se ejerce en contra de la víctima. Y el llenado es tan pobre que al final se reduce a un riesgo, por ejemplo, leve, a una víctima totalmente y que se vuelve a repetir el caso. Y cuando se revisa es, ¿por qué decía riesgo leve? Si todos los factores estaban en alerta roja. ¿No? Tenemos por ambos lados, si se dan cuenta. Vamos a ir avanzando con esto porque se van a tener más cuestiones a la vista. También les indiqué que se tenían los certificados de salud, ya sea si se denuncia violencia física, por ejemplo, un certificado médico legal, ¿no? Y en otro lado, si por ejemplo se denuncia violencia psicológica, los informes psicológicos que indiquen si existe o no afectación psicológica, cognitiva, conductual en su caso. Bien, además es importante resaltar que conforme al artículo único de la ley 31715, que modificó esta ley 30364, en alguno de sus artículos, este es un artículo único, indicaba que actualmente se puede prescindir de audiencia oral, es lo que les venía diciendo. Y por tanto, se otorgan medidas de protección de manera o sin audiencia, sin convocar audiencia. Por tanto, y nos dice, ¿no? El tenor de la ley es la siguiente. En casos de riesgo leve, moderado o severo, todos los casos, identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia en 24 horas, inmediatez, contadas desde la toma de conocimiento de la denuncia, evalúa el caso, resuelve priorizando, según el nivel de riesgo, en audiencia la emisión de las medidas de protección y o cautelares requeridas que sean acordes con las necesidades de las víctimas, salvo en el supuesto de riesgo severo, donde el juez puede prescindir de la audiencia. Bien, en casos de riesgo leve, moderado y grave, tenemos se puede
se tiene que resolver en este lapso de 24 horas. Y en el caso de riesgo severo, se puede prescindir de esta audiencia. Bien, correcto. Vamos con esto. Nos dicen acá, el llenado es leve y en otros casos exagerado. Correcto, es que lo tenemos en ambas caras. Y entonces, ¿de dónde viene el problema? Hay que identificar la raíz de los problemas. Y considero que esto también tiene que ver con este proceso de sensibilización y capacitación, como les estoy comentando. Porque la ficha de valoración de riesgo, como verán, no es un documento mínimo, minúsculo que acompaña el expediente, sino que esta es una de las bases sobre las cuales se emiten las medidas de protección. Porque claro, ¿quién más que esta ficha o qué más que una ficha que nos otorgue, tal vez no de manera tan eh, completa o integral, pero al menos es una noción que le brinda al juez de familia para indicar, ¿tienes riesgo de violencia? ¿Qué significa riesgo leve, moderado, severo? Significa que próximamente puede volverle a pasar ese mismo evento de violencia. Por tanto, se adelanta en un afán proteccionista y dice, te otorgo medidas de protección. Bueno, y eso no es del todo correcto, porque otorgar de manera automática las medidas, solamente teniendo a la vista una ficha de valoración de riesgo y algunos otros certificados, a veces no llega a cumplir este criterio de proporcionalidad ni eficacia, porque o se le otorga una medida que no correspondía, o, por ejemplo, en cuestiones, porque ustedes saben que las medidas de protección son variables. Otro de los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta, una medida de protección no es permanente, no es definitiva, es variable. ¿Y qué significa variable? Que puede dejarse sin efecto, que puede ampliarse, que puede modificarse, a más o a menos, en cualquiera de los casos. ¿Y de qué depende? De la necesidad de la víctima. La víctima puede tener riesgo leve ahorita, pero puede tener más adelante un riesgo severo, claro que sí, o al revés. Puede tener riesgo moderado ahora y este riesgo se ha disminuido, o tal vez ya no tenemos riesgo. Pero lamentablemente existe esta corriente, llamémoslo así, de otorgar medidas de protección por doquier sin verificar, repito, proporcionalidad y eficacia. Y no es tampoco del todo correcto otorgarla porque sí, otorgarla porque me corresponde como tutelar, como juez. Eso no es así. ¿Bien? Claro, correcto. Y correcto lo que dicen nuestros participantes. Los policías a veces entregan estas fichas a las víctimas para que lo llenen y a veces no existe, las víctimas no están capacitadas para el llenado. Las víctimas tienen el derecho de la atención oportuna, no de hacerles llenar la ficha. Y en ambos lados, porque a la víctima no se la puede sobreexponer. Pero no se le puede, me ha pasado también ver casos cuando voy por alguna cuestión a la comisaría a hacer lectura, etcétera, que a las mismas víctimas le dicen, bueno, señora, llene su ficha, usted verá cómo lo hace y a veces no saben cómo llenarla. Y muchas veces no se traduce realmente la necesidad que tiene la víctima. Entonces, nuevamente esto incide capacitación y sensibilización a nivel de los funcionarios que llenan estas fichas de valoración de riesgos. Sobre todo la capacitación, considero, porque la capacitación viene de la mano con la objetividad. Si yo no sé siquiera cómo llenar una ficha, imagínense una víctima o un usuario, si lo va a hacer. Bien, entonces, correcto. Ahora, eh, claro, exacto, bien lo que me están indicando, ¿no? Que en la ficha de valoración de riesgo a veces existen contradicciones con la versión de las víctimas, claro, y por eso es que existe este periodo, esta fase impugnativa, porque aquí es que podemos advertir estas deficiencias, contradicciones o demás, ¿bien? En esta fase. Y por eso es que nuevamente repito, se está cuestionando la constitucionalidad, porque estamos diciendo, no se permite la audiencia y recién cuando ya me otorgan las medidas tengo la fase de apelación. Pero ¿qué pasó en la etapa anterior? Porque recuerden que acá hay componentes adicionales. Por ejemplo, si tú o si mañana más tarde nos denuncian como agresores, como presuntos agresores, nos van a cerrar las puertas en el centro de emergencia mujer. Eso les aseguro. Si mañana me denuncian por violencia física, psicológica, no lo sé,
pasado, si yo sufro violencia, no importa por la misma persona, por cualquier otra, yo ya estoy tachada en este centro de emergencia mujer, porque yo ya figuro como agresora, presunta agresora, pero lo soy. Por tanto, el centro de emergencia mujer no puede, por principios, defender a un presunto agresor. Fíjense lo potente, lo importante y lo crítico que es esto, ¿no? Porque claro, esto está pensado para que no se repitan los hechos de violencia. Y por eso es que se justifica y el Tribunal Constitucional tiene este argumento que en realidad el tribunal lo que hace es recoger o ponderar en mayor medida esta prevención de la violencia contra la mujer. Porque claro, en este caso que les estoy colocando sería un caso excepcional, porque estamos viendo que el caso central es la violencia en contra de las mujeres. Bien, ese es el verdadero foco. Entonces, por un caso o por algunos casos en los cuales se puedan advertir seguramente recortes de derechos fundamentales, el TC que nos dice, frente a esto tenemos la protección integral de las víctimas, integral en todo el sentido de la palabra y la extensión de la palabra. Bien, ahora vamos a continuar para avanzar con estos temas. Bien, ahora. Correcto, las medidas de protección, lo que me dicen, ¿no? En los comentarios, coincido con ustedes. Por eso, y lo más importante, no otorgar medidas de protección automáticas. Y segundo, otorgar la medida de manera proporcionalidad y eficiente, en más y en menos medida. Porque a veces, y ha pasado casos en los cuales se otorgan medidas de protección, ¿qué medida? No abstenerse de ejercer actos de violencia. ¿Ustedes creen que esa medida, en algunos casos claramente, va a importarle a este presunto agresor? Señor, aquí está. Su medida es no ejercer actos de violencia en contra de su expareja. No es o no tiene este efecto en algunos casos, como les digo. ¿Y qué medida se ha debido adoptar? Y acá viene la proporcionalidad y la eficacia. Y por otro lado, existen quienes denuncian instrumentalizando el sistema para obtener una medida cuando no corresponde. Entonces tenemos de ambos lados. Y esto se resume en que tengamos jueces de familia competentes, objetivos y que sí cumplan con verificar no solamente aspectos superficiales de una ficha de valoración de riesgo y la versión que tiene también un componente importante en la valoración de un juzgado de familia, sino que se tomen en cuenta algunos otros aspectos objetivos, como esta revisión que va más allá de una simple ¿cómo se le dice a esto? Como que una estructura que ya se tiene plasmada y que solamente cambian los nombres, ¿no? Una plancha. Esto debemos diseñarlo en todo nivel. Bien, ahora, vamos con esto, vamos a seguir con esto. En casos de maltratos psicológicos, ¿qué pasa si no hay ficha de valoración de riesgo? Es que acá hay otros puntos que vamos a verlo ahora. Esto lo voy a responder cuando entremos a la fase penal. Bueno, vamos avanzando con esto. Los certificados es lo que estamos trabajando ahora. También tienen un valor probatorio los certificados médicos legales. Por ejemplo, si se denuncia violencia, los informes psicológicos tienen este valor que finalmente un juzgado de familia será quien determine si se otorgan o no las medidas. Bien, ahora, sobre los certificados e informes médicos, vienen algunas características también. ¿Qué pasa si no podemos contar con esos certificados médicos? No significa que no se otorga simplemente las medidas, o no significa que el caso se desvanece o no tiene solidez. Vamos con lo siguiente, ¿no? La fiscalía o en su caso el juzgado puede solicitar informes, certificados o constancias de integridad física, psicológica, sexual a los establecimientos de salud en los que se atendió la víctima, los cuales tienen carácter de medio probatorio en los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Hay casos también, y esto sucede a menudo, en los cuales hay víctimas, me ha tocado también ver casos de víctimas en las cuales sin ningún conocimiento, por ejemplo, no teniendo asesoría por un abogado, y eso es normal, natural, porque las víctimas no necesariamente tienen que ser abogadas, eh, se presentan a denunciar y como no tienen un certificado médico, porque denuncian, por ejemplo, 6 meses después, 3 meses después, y esto no es óbice para no recibir la denuncia, porque el paso del tiempo no significa que el hecho no ocurrió. El paso del tiempo
Lo único que significa es que podemos tener menos evidencia probatoria. O tal vez la víctima piensa que no tiene mucha evidencia probatoria y para eso está justamente la asesoría correcta de un letrado. Un letrado no solamente en el sector privado, también en el público. Entonces, y entiendo que a nivel de funcionarios, la fiscalía lo tiene más que claro. Pero ¿qué pasa a nivel de la policía? Les cuento este caso que me pareció muy ilustrativo también para estos efectos. La víctima, que no es abogada, que no le corresponde serlo tampoco, va y denuncia por un hecho que sucedió 6 meses antes. Y evidentemente no tiene un certificado médico que acredite la violencia psicológica que aducía había sufrido de manera reiterada por parte de su expareja. Y que recién le tomó 6 años después, gracias a algunos videos, testimonios y apoyo psicológico que había recibido, porque tampoco se le puede exigir a la víctima denunciar de manera inmediata, eh, justamente no se le recepcionó la denuncia. Y más allá, se le decía, pero ¿qué pruebas tienes? No puedes denunciar así. De hecho, si tú denuncias, mañana esta persona a la que estás denunciando eh, te puede interponer una querella o una denuncia calumniosa. Así que, por favor, piénselo bien si va a denunciar. Esto es un caso real. Es un caso real. Entonces, esta víctima, ¿qué hace? Bueno, no sabe qué hacer y recurre tal vez no a las personas expertas, pero lo que luego ya asesorándola se puede nos dimos cuenta es que esta víctima se estaba atendiendo desde ese momento, por ejemplo, con una posta, un centro de salud, ¿no? Y por tanto teníamos esa evidencia, no la tenía ella, pero con el testimonio que nos brindó se puede recabar y para eso también está el apoyo de la fiscalía. Entonces, nuevamente, no necesariamente se requiere el certificado médico legal, pero sí se puede, y acá está en la norma, se puede también requerir de algunos otros documentos que tengan este grado también de validez. Bien, ahora vamos avanzando con esta situación adicional. La declaración de la víctima, otro de los puntos totalmente controvertidos. Aquí les he traído, creo, lo que a nuestra consideración son aspectos controvertidos, pero que además estoy segura les va a ayudar en su ejercicio profesional. La declaración de la víctima. ¿Cuál es el valor probatorio de la declaración de la víctima? Porque acá se habla mucho del acuerdo plenario 2-2005. Seguramente ustedes lo saben o lo han escuchado muy seguido. Si no, se los vuelvo a comentar. Acuerdo plenario 2-2005. ¿Cuál es el valor probatorio de la víctima, de la declaración de la víctima como única prueba de cargo? Como saben, los delitos, estos delitos en general, no son o no suceden de manera pública, sino que son usualmente clandestinos. Y entonces tenemos algunos requisitos que cumplir. Lo vamos a ver a continuación. A ver, acá. Primero vamos a analizar este aspecto. Tenemos, primero, ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué significa? Repito, ausencia de incredibilidad subjetiva. Un primer criterio del acuerdo plenario. ¿Qué significa? Que no exista o se pueda verificar de manera objetiva que la víctima no tiene ningún o no le reviste ningún móvil de resentimiento, rencor, animadversión en contra del supuesto agresor. Primer punto. Segundo, persistencia en la incriminación. ¿Qué significa? Que las versiones que brinde la víctima sea coherente y no tenga contradicciones sustanciales. Contradicciones sustanciales, repito. Tercer criterio, y el más importante, verosimilitud. La verosimilitud significa que la declaración de la víctima venga acompañada de elementos de corroboración periféricos. No basta indicar simplemente una afirmación, me violó, sino que es importante o me sometió a actos de violencia física, me agredió, sino que tengo que justificarlo y acompañarlo de elementos de corroboración.
brindar algunos detalles que pueda ayudar a la fiscalía, porque es el defensor de la legalidad quien va a diseñar la estrategia de la investigación para que pueda buscar los elementos de corroboración periféricos. Repito, no basta una afirmación aislada, tengo que brindar más detalles, porque eso va a ser importante para la construcción del hecho, de la imputación propiamente. Bien, ahora, vigencia y validez, lo que les vengo diciendo. Una medida de protección es variable, es provisional y no está condicionada al resultado de la fase penal, ni viceversa. La fase penal no está condicionada a la fase cautelar o a la medida de protección. Un fiscal no se obliga, porque no se otorgan medidas o porque sí se otorgan medidas, a resolver en su caso. Es independiente. Fíjense esta diferencia importante, porque muchas veces, y me ha tocado ver casos en los cuales se dice, ¿no? Bueno, me archivaron, no tengo medidas de protección, ya no se me va a abrir proceso penal. Mentira. El código, la ley 30364, ¿qué nos dice? Una vez otorgadas o no las medidas de protección, ¿qué se hace? Se remite los autos, el juzgado de familia remite los autos al Ministerio Público. Lo manda a la mesa de partes de las fiscalías penales especializadas en violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar del distrito fiscal que fuera, a nivel nacional. Y será esta mesa de partes quien distribuya de manera aleatoria por turnos a la fiscalía competente. Bien, entonces, pero la fiscalía sigue su diseño de la investigación. No está obligado porque le otorgan o porque no le otorgan. Tampoco al revés. Sí, le otorgaron las medidas, entonces se va a abrir el caso. No, el caso se abre sí porque sí. El caso se abre por mandato legal. Ahora, en vigencia y validez, repito, la medida es provisional. Quiere decir que puede ampliarse, puede modificarse, puede dejarse sin efecto también. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ahorita esta pregunta que me están haciendo de la prueba anticipada y ello. Eso es en la fase penal, lo vamos a ver a continuación. Un resumen de la fase de protección, la etapa de protección la tienen aquí, para cerrar esta fase de protección, porque ya veo que hay varias preguntas de la fase penal. Fíjense, se denuncia por cualquiera de estos casos, ahí está, violencia física, psicológica, sexual, económica, la denuncia puede ser escrita o verbal, esto puede ser dirigido ante la policía, ante la fiscalía o ante el juez. En cualquiera de los casos segundos, últimos, se va a tener que remitir al juzgado de familia, como lo ven allí. Será el juzgado de familia quien otorga o no las medidas de protección, teniendo a la vista una ficha de valoración de riesgos o certificados de salud. Y ahí está, todo esto. ¿Sí? ¿Qué más? Avanzamos. Bueno, y los certificados de salud recalcan. Puede ser físicos o mentales de establecimientos públicos como de establecimientos privados autorizados por el MINSA, porque no hay que descartar ello. Acordes al Instituto de Medicina Legal. Luego de esto hay una audiencia oral. Actualmente con este artículo modificado se puede prescindir de la audiencia en caso de riesgo severo. Y finalmente se otorgan o no las medidas de protección. ¿Cuáles pueden ser las medidas? Hay un abanico. Retiro del agresor, que es la más drástica, impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación, inventario de bienes, entre otros. Hay medidas cautelares que pueden acompañar alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión y extinción de la patria potestad, liquidación del régimen patrimonial. Fíjense que también tiene incidencia en estos aspectos familiares o civiles. Bien, contra este auto que otorga o no las medidas de protección, procede recurso de apelación, que tendrá que ser interpuesto y fundamentado en el plazo de 3 días hábiles, porque es un auto. Eso está en la norma. Finalmente, esta apelación que se interpone al juez del agravio, en este caso, juez de familia, será el encargado de verificar los requisitos de procedibilidad. Esto es, que se haya interpuesto en el plazo, que tenga los requisitos mínimos de fundamentación de un recurso de apelación. Y si esto es así, ¿qué va a pasar? Se va a elevar al superior jerárquico. La sala, por tanto, superior, será la encargada de dirimir este caso. Pero previo a ello, en este incidente, ¿no? En esta cuerda de elevación, ¿qué va a pasar? Cuando llega a la sala, se va a tener que remitir los autos a la Fiscalía Superior de Familia y la Fiscalía Superior va a emitir un dictamen.
Cuando se emite el dictamen y en este transcurso, la defensa del agresor o agresora tendrá, y también la otra parte, la defensa de la presunta víctima, en cualquiera de los casos, todos esos sujetos procesales tienen la facultad, porque no es una obligación, pero tienen la facultad de solicitar informe oral, que puede ser de hecho o de derecho. De hecho, ¿quién lo hace? El sujeto que está sometido al proceso. Víctima, agresor, agresora. Esos casos. Y de derecho lo hace el letrado. Recuerden, y esto es un tip que les doy, pidan informe oral. En cualquiera de los casos, si son abogados de agresor, presuntos agresores o presuntas víctimas, da igual, tienen que pedir informe oral. ¿Por qué? Y me ha pasado también ver cómo casos en los cuales van abogados con sus patrocinados, patrocinadas, y no les permiten informar. Porque en el aspecto civil, a diferencia del penal, como prima la oralidad de lo penal, no es necesario presentar escritos solicitando algo. En cambio, en lo civil, en lo familiar, sí es necesario presentarlo. Más bien prima lo escrito. Entonces, si yo no pido mi informe oral por escrito y dentro del plazo, no hay un plazo específico de 3 días, 5 días, pero sí o sí tiene que ser antes o una vez citado a la audiencia. Desde que me citan a la audiencia, yo no voy a pedirlo pues un día antes de la audiencia. Porque usualmente, según la agenda judicial, por ejemplo, me citan para audiencia de apelación el otro mes, que no es irreal. Me citan el otro mes. Hoy estamos 30 de julio. El 30 de agosto me debo presentar en la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Yo no voy a ir el 29 de agosto recién a presentar mi escrito, porque el día ya no me lo van a poder proveer. Tienen que dejar ese plazo para que les provean el escrito y luego informen. Les sugiero eso. Tengan en cuenta mucho estos aspectos que en los juzgados de familia y civiles sí es necesario lo escrito. Bien. Y finalmente la sala de apelaciones va a tener que resolver si en el caso confirma, es decir, estoy a favor de la medida de protección, si en su caso revoca la medida o declara nula. En su caso, la nulidad vuelve al juez para que se pronuncie de nuevo, atendiendo a los vicios de motivación que se han podido advertir. Bien, perfecto. Ahora vamos con lo siguiente, etapa de sanción, que veo que hay muchas preguntas al respecto. ¿Cómo funciona esta etapa de sanción? Y la etapa de sanción en realidad es la segunda fase necesaria, obligatoria, porque repito que el juez de familia así te otorgue o así no te otorgue la medida, tiene que mandarlo a la etapa penal. ¿Cuáles son las reglas? Las mismas que del proceso penal. ¿Y cuáles son estas? Bueno, una vez que llega la fiscalía especializada en violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar del distrito fiscal a nivel nacional, la fiscalía asignada se encargará de verificar si el caso reviste la apariencia mínima de delito. En su caso va a poder iniciar investigaciones. Disponer, la disposición propiamente se llama disposición de inicio de diligencias preliminares. Y por tanto va a programar un listado de declaraciones, de algunas otras diligencias propias de esa fase inicial, pero también puede archivarlo liminarmente. Pasa muy poco, pero es una de las posibilidades que tiene. Si en caso se archiva, se puede recurrir en el plazo de 5 días al fiscal superior. Repito, se archiva el caso a nivel de Fiscalía Provincial Especializada, se tiene el plazo de 5 días hábiles para recurrir al fiscal superior. Ahora, hay una discusión también en que estos plazos de 5 días, ¿cómo se contabilizan? Porque algunos dicen, bueno, si te lo mandan al correo, son 5 días, pero ahora hay una discusión que ya en Lima Norte, si no me equivoco, están proponiendo de que sean 2 días más, así como la casilla. Eso aún no está dirimido, pero se entiende que la Fiscalía va a optar por darles ese beneficio de 2 días más. Tengo mis reservas ante ese aumento de plazo, porque de por sí la norma solo me dice 5, pero les comento esta novedad. Eso es lo que está sucediendo a nivel del Ministerio Público y se está discutiendo y debatiendo. Vamos a ver en los próximos días seguramente, entre esta y la próxima semana, cuál ha sido el resultado. Bien, pero repito, se sigue el mismo curso de un proceso penal. Se inician las diligencias preliminares,
se programan diligencias, se ejecutan las diligencias que pueden hacerse en sede policial o en sede fiscal, porque esto es así, la PNP es un brazo operativo de la Fiscalía y por tanto también puede coadyuvar con este desarrollo de la investigación, mucho más en estos casos de violencia que tiene la Fiscalía, como se encuentra de alguna forma saturada, puede también apoyarse de la Policía Nacional del Perú. Una vez que se termine esta fase de diligencias preliminares, la Fiscalía tiene dos opciones. Siempre va a tener dos opciones: archivo o continúo con el caso. Si archivo, ya les he dicho, 5 días para recurrir. Y la Fiscalía Superior será la encargada de revocar o ratificar o declarar nula la disposición de primera instancia, primigenia. Avanzamos, si se decide continuar, se llama disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. ¿Qué es esto? Significa que la Fiscalía va a presentar cargos formales contra un sujeto que ya se encuentra individualizada, y además va a continuar una investigación que ya inició. Por tanto, no va a poder repetir las mismas diligencias anteriores. Porque continuar significa seguir con este primer tramo. No significa repetir. Bien, entonces, una vez formalizada la investigación preparatoria, nuevamente la Fiscalía va a programar diligencias que no se van a repetir claramente, por ejemplo, requerir pericias, entre otros, o inspecciones y demás. Una vez terminada esta fase, nuevamente tiene dos decisiones que tomar: o si aquí lo dejamos o continuamos. Y en ambos casos, si aquí lo dejamos, requerimiento de sobreseimiento, o continuamos, requerimiento acusatorio, necesita convalidación judicial. En ambos casos. Ya no es como lo anterior, que podía recurrir a un fiscal superior. Aquí no, aquí lo decide un juez. ¿Qué juez? Juez de investigación preparatoria. En ambos casos, si cierro el caso o si lo continúo. Será este juez quien se va a encargar de hacer una fase de saneamiento o control, que también podemos hablar una clase entera de etapa intermedia, que me parece que ya la hemos tenido, y en este afán se va a tener que filtrar y ver cuál es hacer algunos tipos de controles formales, sustanciales, probatorios a la acusación y en el caso del sobreseimiento también. Y así sucesivamente. Si seguimos avanzando, ya vamos a una fase, la más importante del proceso penal. ¿Cuál es? El juicio oral. El juicio oral se activa una vez declarado fundado el requerimiento fiscal acusatorio. Y solo así. Una vez que se emite el auto de enjuiciamiento, porque así se llama cuando termina ya el trabajo del juez de investigación preparatoria, que ha tenido una audiencia propiamente en la cual se va a debatir si procede o no la acusación, se emitirá un auto de enjuiciamiento. Este auto de enjuiciamiento se va a remitir a un juez penal y el juez penal va a emitir un auto de citación a juicio. Aquí inicia la fase de juicio oral o la fase estelar, como lo llama César San Martín Castro. Bien, entonces, sigue, repito, la misma suerte de un proceso penal, tal cual, no hay ninguna diferencia. Y por tanto, las reglas también son las mismas, y las garantías y los principios que se deben respetar. En ambos casos, de las víctimas y de los agresores, presuntos agresores, que en este caso a nivel penal le llamamos investigados. Bien, ahora, problemas y desafíos en la aplicación de la regulación penal en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Falta de denuncias y subregistro de casos, hay obstáculos para la investigación y el enjuiciamiento, y por tanto tenemos la necesidad de la atención y la protección de las víctimas. Hasta la fecha podemos ver cómo, y forma parte, me permito responder una de las preguntas que me han indicado, ¿no? Sobre la prueba anticipada. Y esto nuevamente forma parte y sigue la misma regla. La respuesta es la misma regla que la fase penal. Nos preguntan, si realizada la entrevista de la agraviada mediante prueba anticipada, ¿se puede en otra fecha ampliar la declaración de la agraviada? Claro, importante, ¿no? Porque la declaración de la agraviada se traduce en una entrevista única de cámara Gesell. Única. Y por tanto, para no revictimizar, no se puede andar pidiéndole declaración tras declaración a una presunta víctima.
Es única, por eso se llama así, entrevista única. Y además se hace con las garantías, como si fuese parte de un mini juicio. Tiene que estar un juez de la investigación preparatoria, de todas maneras. Tiene que estar un fiscal. Tiene que estar la policía. En su caso, los defensores también. Pero existen casos, según la norma, que sí se puede ampliar solo para efectos de precisión. Pero esto se tiene que someter previamente a una audiencia. Y será el juez de investigación preparatoria quien acepte o no la ampliación de este acta. Pero por regla general es una entrevista única. Recuerden eso. Bien, ahora voy a ir respondiendo a la par algunas preguntas, si me permiten, con el tiempo que estamos también, porque es un tema muy complejo, pero vamos a tratar de ir respondiendo todo lo que se pueda, lo que sea posible. Me preguntan sobre el delito que está en el 122B, agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. La pena es de 1 a 3 años y el abuso de medidas de protección es mucho más, es como 5 años. Vamos a responder él. Porque acá, según la jurisprudencia, lo que se tiene es, y les digo textualmente cómo lo ha indicado la Corte Suprema, un craso error del legislador. ¿Por qué? Me explico. Si tienen a la mano su código penal, pueden revisar ustedes su artículo 122B, agravante 6, el punto 6. Este 122B 6 nos dice agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, que es de 1 a 3 años, pero un agravante es cuando se desobedecen medidas de protección, cuando se incumplen medidas de protección. El 6. ¿Y cuál es la pena? De 2 a más, de 2 años, ¿verdad? De 2 a 3, si no me equivoco. Ok. Y ahora revisen el artículo 368 del Código Penal. El artículo 368, el último párrafo nos dice, precisamente, si se incumple una medida de protección, ¿no? En este contexto, habiéndose emitido una medida de protección por un juez de familia en casos de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, demasiado dirigido, ya sabemos de qué caso se trata, casos de violencia, un juez que ha otorgado la medida. ¿Y cuál es la pena? Verifiquen por favor ustedes. La pena es más de 5 años. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con alguien que desobedece, es decir, me burlo de estas medidas, no me importa, las desobedezco. Pero el caso más grave es el 122B.6, que nos dice, si tú nuevamente cometes estos actos y en este afán los incumples, entonces un aspecto más específico, en este caso, sería aplicar el 122B.6, porque efectivamente ha habido una agresión, pero la pena es mucho menor que uno que desobedece. O sea que es mucho menor que alguien que ve como un saludo a la bandera simplemente esta medida de protección. Y esto ha sido denominado así por el juez ponente César San Martín Castro, un craso error del legislador, que en el afán de incrementar las penas, porque esta modificación del artículo 368 se ha incrementado de tal manera y se ha incluido que no se ha tomado un poco la molestia de revisar la proporcionalidad externa con otros delitos, cuando ya esto estaba totalmente sancionado. Bien, espero haber respondido esa pregunta, porque claro, aquí existe una desproporción y usualmente, y hay mucha diferencia, porque en el caso de desobediencia se puede pedir prisión preventiva. Y de hecho, hay un caso, y esta casación que les estoy haciendo alusión, las voy a buscar para trasladárselas a ustedes, se generó cuando teníamos esta modificación anterior al decreto 1585, que era mayor a los 4 años la prognosis de pena. Y si se dan cuenta, la desobediencia a la autoridad es 5. Entonces, ¿se puede pedir prisión preventiva por estos casos? Claro que sí. O se podía en ese contexto. Y tanto caló este caso que llegó hasta la Corte Suprema para definir si es que este segundo aspecto de la proporcionalidad era o no relevante. Y el juez César San Martín Castro, repito, como ponente, indicó que estos casos en los cuales nuevamente se ejerce violencia en contra de las mujeres y se incumple una medida de protección estaría regulado y calzaría
en el artículo 122b.6, más no en el 365, porque no solamente desobedeció, sino que esta persona hizo el disvalor adicional. Bien, entonces, eso es importante tener en consideración. Bien, ahora sí, vamos a continuar para avanzar eh, con este tema. Ahora mismo voy a ir respondiendo algunas de las otras preguntas que pueden dejarme o pueden levantar la mano para yo darles el uso de la palabra, ¿sí? Vamos con el otro factor importante, la reeducación de las personas agresoras. Doctora, Otro de los puntos que no doctora, podemos perder de vista. Estamos doctora, hablando de la protección integral de las víctimas. Claro, Jacqueline, ¿me logra escuchar? sí, Reader. Sí, doctora, a través de audio no vamos a tener preguntas porque tenemos inicio de diplomado a partir de las 8:25 de la noche. Adelante, doctora. Gracias. Ok, perfecto. ¿A través de audio no vamos a tener preguntas o sí? No te entendí, Reader, perdón. No, doctora, no vamos a tener por esta Ah, vez. solamente por el chat. Sí, porque tenemos inicio de Perfecto, 8:25. Gracias, doctora. no hay problema. Bien, igual vamos a ir respondiendo las preguntas que me están dejando. Les pediría, a ver, voy a ver en dónde nos hemos quedado para responderlas. Acá nos preguntan, el delito de violencia del artículo 122b del Código Penal, la pena es no menor de 1 ni mayor de 3. Es el que acabo de responder, ¿verdad? El abuso de las medidas de protección se usa abusivamente e indiscriminadamente por la agraviada. Lamentablemente ella va a la comisaría y denuncia el incumplimiento de las mismas y el Ministerio Público vuelve a denunciarlo por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Incumplimiento de medidas de protección cuya pena es mayor que la anterior. Correcto, sí, lo que les acabo de decir. Esta discusión 122b.6 versus 368 del Código Penal. Nos dice Jesús, ¿y qué sucede cuando las declaraciones de un menor han sido manipuladas y se abrió el caso, pero en cámara G se le arroja la verdad? Es decir, que el padre con el que no vivía no lo maltrataba, más sí lo hacía la madre y el padrastro. Muy buena pregunta, ¿no? En general, yo sé que acá me están preguntando sobre sus casos. Yo les pediría que seamos un poquito más eh, integrales en esta visión, porque podemos ver en ambas categorías la resolución y va a tener que ser objetiva. A lo que voy. ¿Qué pasa cuando nos dicen, ¿no? Cuando en la cámara Gesell aparece, o cuando no solamente en la cámara Gesell, sino también en en este examen de alienación parental? También se puede verificar si es que, por ejemplo, existe una manipulación, una inducción por parte de una de los progenitores u otros. ¿Bien? ¿Qué es lo que procede para defender la inocencia del padre? Nos pregunta Jesús. Bueno, en estos casos, en realidad, usted puede optar por la vía, primero, defender en este caso, porque en este caso entendemos que el padre está denunciado. Por tanto, tiene que hacer lo que corresponda, solicitar el archivo, verificar, hacer este trabajo mucho más minucioso, ¿no? Revisar el acta completo de la Cámara Gesell y buscar todas las partes donde se está indicando lo que usted está afirmando. Esto y seguramente algunos otros elementos adicionales que usted pueda ofrecer va a generar seguramente con la objetividad que corresponde que el señor o el progenitor se archive su caso o se sobresee el caso dependiendo de la etapa en la que está, sin perjuicio de que posterior a ello se puede iniciar las medidas que corresponda o las denuncias que usted crea conveniente en contra de quienes han hecho esta denuncia falsa. Ahora, Edith, ¿en qué casos se puede denunciar por violencia económica? Bueno, en general, la violencia económica y como todos los otros tipos de violencia pueden realizarse. Y justo quería llegar a ese punto porque les tengo preparado acá un esquema. Espero llegar a este punto y voy a dejar esta pregunta para responderla al final. Melissa nos dice, ¿cómo denunció la violencia económica si la toman o la confunden como otra demanda de alimentos en la PNP? O con la misma demanda la denunció. Claro, es lo mismo, no vamos en el mismo sentido. Cualquier tipo de violencia tiene que ser recepcionada por la comisaría, por la Policía Nacional del Perú. Y si no les reciben, usted puede comunicarse con la inspectoría, porque en realidad cualquier tipo de violencia está regulada en esta ley 30364. No hace exclusiones con violencia sexual o violencia física o violencia psicológica. También está permitida la violencia económica. Así que tiene que hacerlo y si no, acudir a la misma fiscalía, que también están en la obligación de recepcionar su denuncia.
La persistencia en la incriminación también está relacionada a la concurrencia de la agraviada a su declaración. Sí y no, porque recuerden que la declaración de la agraviada es única. Por lo general es única. Entonces, persistencia no es sinónimo de en cuestiones cuantitativas, sino la persistencia es que no existan contradicciones internas. Y muchas veces no hay forma de determinar la persistencia, porque como usted anota, ¿qué pasa si solamente ha acudido una vez? ¿Cómo sé si me está diciendo la verdad o no? También importa esto. O tal vez en las sesiones psicológicas. Y hay algunos otros elementos que a usted le puede ayudar a confirmar o contrastar estas declaraciones. Pero muchas veces esta persistencia en la incriminación no la podemos identificar. Y por tanto tenemos que ir al otro aspecto, verosimilitud. Recuerden que en estos tres casos, o la persistencia, repito, no solamente es cuantitativo. Vamos a ver, tráeme tu declaración desde la fecha tal hasta la fecha tal. No, también es la contradicción interna. Si al inicio del relato me dijo una cosa, pero al final cambia, o al final dice, yo no lo sé, no me acuerdo, ahí también podemos evidenciar persistencia en incriminación. Bien, Brigitte, ¿cuán eficaz resultaría dictar medidas de protección en el caso de violencia económico-patrimonial si la misma no está regulada dentro del Código Penal como tal, desde su punto de vista, sobre las otras modalidades distintas a la omisión de alimentos? Claro, es que lo que pasa es que la eficacia de una medida de protección no garantiza y es totalmente independiente con la fiscalía. Muchas veces se confunden estos términos y se precisa, como me han otorgado medidas o como no me han otorgado, en el tema penal va a tener o no frutos. Y esto es totalmente independiente. De hecho, hay casos en los cuales se ha acusado o se ha sancionado, condenado a una persona y no hay medidas de protección. Ya no hay riesgo porque está preso, por ejemplo. O al revés, no hay, se ha archivado el caso y persisten las medidas de protección, porque las medidas no están condicionadas al éxito o no del proceso penal. Esto y otros elementos adicionales tienen que tomarse en cuenta porque como las medidas son variables, al juez de familia se le tiene que pedir dejar sin efecto. Y para esto el juez va a ordenar nuevamente que se sometan a una evaluación psicológica. Y aquí se puede determinar si el riesgo continúa o no. Bien, ahora, si el denunciante no le da impulso a la denuncia, si la menor no ha asistido a la pericia psicológica, se archiva la denuncia, interesante, interesante también, porque lo ideal es brindarle herramientas a los funcionarios públicos, brindarle herramientas a la fiscalía. ¿Qué pasa si muchas veces no se hace este impulso o digamos, se pierde el interés en este tipo de cuestiones? Lo más importante acá es, y se sugiere, que se tenga esta, si se inicia una denuncia, se tiene que continuar, pero muchas veces pasa lo que nos dice Evelyn, ¿no? ¿Qué pasa si el denunciante ya no impulsa la denuncia? Y peor aún, ¿qué pasa si hace que la menor no acuda a la pericia psicológica? La pericia psicológica depende qué tipo de casos, pero en su gran mayoría, por ejemplo, si es un caso de violencia sexual, vamos a ver qué valor probatorio le va a dar el juez más adelante. Porque podemos tener un acta de entrevista única de cámara GESEL, podemos tener un certificado médico legal y puede ser suficiente para arribar a una condena, teniendo en cuenta los criterios del Acuerdo Plenario 2-2005. Y dependiendo en otros supuestos, por ejemplo, les comento, tocamientos indebidos. Hay jurisprudencia en la cual indican que es también relevante la pericia psicológica. Entonces hay que ver estos matices. No podemos hacer afirmaciones de que el caso tiene éxito o no. Vamos a tener que ver de manera responsable el análisis integral del caso. Ahora nos dice Raquel, ¿por qué algunos fiscales están haciendo acusación directa? Otro de los puntos. Uno, es facultad de la fiscalía hacer una acusación directa. Pero lo más importante, y acá viene el sentido crítico, se tiene que hacer la acusación directa siempre y cuando así sea conveniente, siempre y cuando no existan más elementos o diligencias que realizar. Porque pasan en casos sobre todo de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar 122B, que ¿qué hacen? Diligencias preliminares, salto de garrocha, acusación directa. Y en estos casos hay que verlo también con pinzas, porque tendríamos que verificar si correspondía o no. Pero como ustedes saben, estas cuestiones no se pueden cuestionar así porque sí.
no se puede pedir nulidades por doquier, sino que hay que tener un motivo fundado. Pero sí es una práctica frecuente de la Fiscalía, sobre todo lo que he visto en casos del artículo 122b, que directamente se pasa de las diligencias preliminares a la acusación directa. ¿Por qué lo hacen? Y en realidad podría ser incluso contraindicado para la Fiscalía, porque estamos avanzando de tal forma, tan rápido, que lo que me está diciendo es que estoy seguro que te voy a condenar. Entonces habría que ver si esto realmente le funciona a la Fiscalía, porque recuerden que como defensores de la legalidad necesitan tener las pruebas fehacientes, porque ¿qué tal si al final se absuelve? ¿Qué logró la Fiscalía? Nada, por avanzar rápido. ¿O qué pasa si al final se logra una condena, pero sin mayores sustentos? Porque ustedes saben también que existen estas condenas automáticas, ¿no? Llamadas las condenas automáticas, que luego vamos a tener que luchar en habeas corpus para recién revertirla. Y esto no debería llegar a este punto. Buena reflexión. Nos dice, ¿qué casos procede el proceso inmediato por flagrancia en violencia familiar? En realidad, el proceso inmediato es la excepción a la regla. La regla general es llevar a cabo todas las etapas tal cual. Y una excepción es hacer este salto de garrocha. El proceso inmediato no procede, o a ver, la cuestión o la conclusión a esta pregunta general es, si nosotros tenemos algún elemento, alguna diligencia que requerimos que sea necesaria para la teoría del caso y para el mismo caso propiamente, de manera totalmente objetiva, tendrá que preferirse la vía ordinaria, la vía común y no el proceso inmediato. Ya, bien, a ver. Nos dicen, ¿no? En muchos casos de violencia familiar o integrantes del grupo familiar de violencia psicológica, se utilizan los informes psicológicos realizados por el Instituto de Medicina Legal, área de psicólogo forense, quien con una sola sesión concluye que la agraviada padece de afectación psicológica. Un problema latente. Es totalmente cierto. Lamentablemente, y acá lo que se está haciendo básicamente es desprestigiar a la institución, porque el mensaje que estamos diciendo es que cualquier caso de violencia, ya ha pasado casos incluso mucho más groseros, que no es el mismo nombre, es un caso X anterior, totalmente grave, y se concluye afectación psicológica, cognitiva y conductual. Cuando existen contradicciones internas. Un ejemplo, contradicción eh, cognitiva. ¿Qué significa? Que afecta el intelecto, el conocimiento, ¿bien? Pero en el transcurso, en el relato, se dice que la persona, si es menor o mayor, adolescente, por ejemplo, tiene muy buenas notas y algunos otros factores que permiten concluir que no existe ningún tipo de afectación en el ámbito cognitivo. Pero se concluye, afectación psicológica, cognitiva y conductual, como si fuese un cliché, y se coloca así, de manera indiscriminada. Es real, el problema es totalmente real, y lo que considero es que se desprestigia la institución así, porque el mensaje nuevamente que nos están dando es que no necesito examinarte, te voy a poner que tienes la afectación. Imagínense la repercusión que tiene la víctima el saber que tengo este tipo de afectación y por otro lado, la repercusión que se tiene a nivel del proceso penal, porque esto no es menor. Ese informe tiene valor probatorio y les aseguro que el juez va a utilizarle el mayor valor probatorio que se requiera, cuando no necesariamente está bien realizado. ¿Qué se puede hacer para neutralizar de alguna forma? Ofrecer alguna pericia de parte, un informe psicológico de parte. Y ahora, otro problema, ¿cómo ofrezco una pericia psicológica de parte si yo no tengo el acceso a la víctima? Y obviamente no va a haber permiso para atenderla. Entonces, otro problema y una desventaja. ¿Qué se tiene que hacer? O en esta balanza, ¿no? De alguna forma, una desigualdad. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Podríamos hacer un informe psicológico de este documento, un pronunciamiento, como le llaman algunos, un pronunciamiento psicológico que evalúe de pies a cabezas todo el íntegro de este informe oficial y que me brinde pues estas conclusiones que finalmente sean debatidas, porque existe el debate pericial a nivel de juicio oral, en los cuales se enfrenten estos dos psicólogos
y se puede determinar porque los psicólogos lo que hacen solamente es brindarle, como cualquier especialista, mayores luces a un juez, que como todos nosotros, los letrados, esta, no tenemos esta especialización, no somos psicólogos, muchos de los jueces no son psicólogos y por tanto necesitan valerse de otros recursos como estos, otras herramientas. Bien, entonces eso es lo que se puede hacer. Muy bien. Ahí les han respondido, correcto, les agradezco también esta interacción. Seguimos avanzando con estas preguntas, muy interesantes, por cierto. Dice, hay una casación en donde se establece el consentimiento de la víctima para que entre el agresor a la casa de la víctima que llega hasta absolver al agresor. En realidad, hay pronunciamientos, es correcto, hay casaciones en las cuales ya se han pronunciado respecto a estos temas, ¿no? Eran pareja, tienen algún tipo de conflictos, se otorgan medidas de protección y la medida, nuevamente, no a medida. Se le otorgó la medida de prohibición de acercamiento, por ejemplo, a quienes viven en la misma casa. Entonces, en este afán de no vulnerar, de no desobedecer las medidas impuestas, lo que se tendría que hacer es alejar el presunto agresor de la presunta víctima. Pero ¿qué pasa si en un momento se vuelven a juntar y existe el consentimiento expreso de esta denunciante frente a este agresor, a este presunto agresor? ¿Qué pasa? Y también, acá vienen otros puntos. Hay cuestiones que no podemos dejar de lado. O sea, no es que el juez va a tener que decir, bueno, ya están juntos, por tanto, dejo sin efecto mis medidas. No, este presunto agresor tiene que solicitar las medidas. El juez no es adivino, la jueza no es adivina para simplemente dejar sin efecto. Ojo con eso. Y por tanto, se tiene que solicitar. Mucho va a importar que se vuelva a hacer un análisis, una evaluación psicológica para ver si existe o no riesgo. Si este riesgo ha desvanecido, por tanto, se van a dejar sin efecto las medidas de protección. Nos dicen acá, en el caso de que el protocolo de pericia psicológica en sus conclusiones indica, a la data no presenta afectación psicológica por violencia familiar, personalidad, rasgos de personalidad extrovertida, vulneración y o riesgo, conflictos de características violentas, con hermano en mención por patrimonio en disputa. Conforme a la pericia psicológica, el juez de familia puede otorgar medidas de protección a la presunta víctima. Miren, ¿cómo respondo a esta pregunta? En realidad es una pregunta bien real. Les digo lo siguiente. Yo les diría que el juez puede resolver como quiera. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver casos en los cuales, incluso sin haber riesgo de violencia, ni mínimo, ni riesgo leve, ni riesgo moderado, ni riesgo severo o grave, el argumento es, hay un potencial riesgo. Por tanto, te voy a otorgar medidas de protección. Entonces, yo le puedo decir, no debería otorgar medidas de protección, pero puede pasar. Por tanto, es una cuestión básicamente del criterio del juez. Y yo, para tener mucho mayor objetividad con esto, yo le diría a usted, no sé de qué lado está, pero el juez siempre tiene que ser objetivo. Y por tanto, si tenemos este informe psicológico en el cual se ha determinado que acá lo que hay es una denuncia o se ha instrumentalizado el sistema para obtener algún beneficio patrimonial económico, entonces debo verificar si esto coincide o tiene concordancia con el contexto que me han denunciado. Bien, esa es la respuesta que le puedo dar. Ahora, yo realicé una denuncia por violencia psicológica y física. Lo archivaron y me volvió a agredir físicamente. ¿Qué hago? Bueno, en el caso, usted, claro, denunció, pero acá también se apertura un sistema que es la medida de protección. Usted no sé si tiene o no medidas de protección y se tiene que verificar ello, porque ¿quién es el garante? ¿Quién es el que se encarga de custodiar o verificar que usted no sufra violencia? La PNP. ¿Dónde está la PNP que tiene que hacer seguimiento a este caso? Necesita saber su ubicación, su radio de acción, sus movimientos. Yo le sugeriría verificar ello y si no, denunciar para que
el juez de familia decida si le corresponde o no las medidas de protección. Y si en el caso la han vuelto a agredir físicamente, inmediatamente en la comisaría la van a revisar porque se va a tener que someter a una evaluación médico-legista que va a determinar el tipo de o el grado de incapacidad médico-legal que le pueda haber generado sin perjuicio de que también haya otro tipo de violencia adicional a la física. Bernardo, la casación es importante para los... Correcto, sí, así es, así es. Déjenme ubicar, por favor, no sé de qué casación me están hablando porque hemos hablado de muchas. Sí, por favor, Bernardo, me precisas en qué tema para ubicarla y brindársela a usted. Walter Demetrio Reyes Luján. ¿Qué hacemos ante una denuncia falsa y se concede medidas de protección? Prevención, nos ha puesto, pero es protección. En realidad, como les repito, ya eso es una pregunta muy circular a lo que ya hemos hablado. Hay casos en los cuales se instrumentaliza el sistema, pero el juez no puede presumir que en todos los casos hay denuncia falsa. Sería un sinsentido. Es al revés. Entonces, lo que usted puede hacer es, una vez que se han otorgado o no las medidas de protección, esperar o impulsar para que esto sea remitido a la Fiscalía Penal, se determine o no allí en esa investigación, en el discurso, cuál es el resultado de esta investigación. Y si, por ejemplo, logra el archivo, se puede con este archivo solicitar al juez que se deje sin efecto las medidas. Pero previo a esto, previo a dejar sin efecto, lo que se va a hacer es someter nuevamente a las víctimas o a la víctima a una evaluación. Y se va a verificar si es que hay o no riesgo de violencia. Si finalmente se determina que no hay nada, usted puede denunciar por denuncia calumniosa. ¿Cuánto peso tiene el informe social del SEM? Muy buena pregunta, porque hay un informe psicológico y muy poco hemos hablado del informe social que emite el SEM, ¿no? Que también forma parte del legajo cuando el juez de familia resuelve. ¿Cuál es el valor probatorio que tiene? Y en realidad el valor probatorio es idéntico, el mismo al psicológico. El juzgado de familia prácticamente tiene esta sí le otorga el valor probatorio que corresponde. Es que no le puedo responder de forma aislada porque esto va a depender de qué caso. Si es un caso de violencia física, por ejemplo, ¿qué se requiere? No solamente un certificado médico legal, porque eso lo que puede probar es que hubo una agresión, pero no de quién, ¿no? Entonces hay más elementos que se van a tener que tomar en cuenta y uno de ellos, evidentemente, es el informe social que elabora el Centro de Emergencia Mujer. ¿Qué hacer cuando el proceso de violencia psicológica, en el proceso de violencia psicológica, la víctima solo presenta afectación emocional y no presenta afectación psicológica conforme lo exige el Código Penal? Importante también. Nuestro Código Penal regula los delitos y las faltas. Entonces, los delitos son aquellos, por ejemplo, los que tenemos regulados en el 122B. Nos dicen los hasta 10 días de incapacidad médico-legal. Desde los 10 días de incapacidad médico-legal, perdón, en adelante. En el caso de agresiones graves, ¿no? Hasta los 30 días. Estamos hablando de que existe un valor o una escala, no solo cualitativa, sino también cuantitativa. Y por tanto, hay que ver si es que calza dentro de un delito o dentro de una falta. Si el caso se archiva porque no es delito, no significa que no hay caso. Significa que esto se va a derivar en algunos supuestos al juez de paz letrado. Y será el juez de paz letrado quien va a decidir en un proceso, que es un juicio propiamente, si es que se absuelve o se condena por las faltas. Bien. En caso del imputado, Bernardo, ¿me precisas de qué tema para buscar la casación? Si no me equivoco, te refieres a la casación de las agresiones en contra de las mujeres versus la desobediencia. Si es así, me precisas, Bernardo, y te la comparto a continuación, ahora que quito la diapositiva. Nos dice, en caso del imputado no haya sido notificado y se llevó a la Cámara Gesell, procede su nulidad. No necesariamente. Ya hay casaciones también que han indicado que no necesariamente procede la nulidad de una entrevista única de Cámara Gesell si es que el imputado no ha acudido. Se pueden tener totalmente posiciones en contra, pero ya la Corte Suprema, en muchísimas jurisprudencias, así no solo una, se ha pronunciado que respecto a estos aspectos no se le va a tener que volver a llamar a la víctima, nuevamente por un criterio de ponderación.
Alejandro Javier, ¿qué recurso se debe presentar cuando el fiscal en un proceso de violencia requiere revictimizar a la víctima pese a contar con el informe psicológico del SEM y no lo toma en cuenta y somete a la nueva evaluación? Hay una, hay lineamientos del mismo Ministerio Público que indica que si ya tenemos la evaluación del Centro de Emergencia Mujer, tienen el mismo valor que cualquier otro. Así que no es necesario someterla nuevamente a un proceso, porque esto sería, evidentemente, como usted indica, revictimización. En las diligencias preliminares, el Ministerio Público decide archivar la parte agraviada apela. El superior jerárquico dispone de anular la disposición y realizar nuevas diligencias preliminares, entre ellas la entrevista única de Cámara Gesell. Pregunta, ¿aquí participa el juez de investigación preparatoria? Sí, sí participa el juez de investigación preparatoria porque recuerden, la entrevista única de Cámara Gesell se tramita como prueba anticipada y la prueba anticipada es un anticipo anterior al juicio oral. ¿Y cómo es el juicio oral? Con las garantías de contradicción y mediación. Por tanto, estas garantías se tienen que trasladar cual espejo al, a la prueba anticipada, a este proceso, porque la víctima no va a ir a juicio. Se va a tramitar con esta entrevista única. Vamos a tener que leer el acta de entrevista y vamos a tener que escuchar, porque esto tiene que grabarse en un registro audiovisual, lo que declara esta víctima. En la arbitrariedad, en la arbitrariedad de las medidas de protección se viene dando el desalojo del inmueble del supuesto agresor a pesar de que el agraviado no vive en ese domicilio. Correcto, tal cual. O sea, y nuevamente incidimos, proporcionalidad y eficacia. ¿Qué hacer cuando la ficha de valoración de riesgo ha sido llenada incorrectamente y da como resultado un riesgo severo y el juez se basa únicamente en este resultado para omitir la audiencia y decretar medidas de protección del riesgo severo? Interesante, nos dice su oficial PNP Sánchez. ¿Qué hacer en estos supuestos? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, en estos casos lo que se tiene que hacer es que a nivel del juez de familia, ¿no? Evidentemente a nivel del juez de familia, se tenga que tramitar o si es que, por ejemplo, se otorgan las medidas de protección, la apelación es el rol más relevante. Muchísimas gracias con todo esto. Gracias, Reader. Veo que ya estamos con el tiempo. Les agradezco muchísimo. Espero volvernos a ver en una siguiente oportunidad porque este tema absolutamente es muy complejo. Muchísimas gracias a todos los presentes.